Y bueno, creo que lo primero que debo hacer es dar crédito a la manera en que está estructurado el título o a la manera en que está la primera parte del título, ¿no? Mensurar la tierra. Y tiene que ver con este libro que me ha parecido a mí muy interesante desde su publicación en 2011, en cuya edición estuvo involucrado el gran historiador argentino Juan Carlos Garavaglia, ¿no? Que básicamente congrega un grupo de investigadores, ¿no? Que por Colombia estuvo el profesor Santiago Muñoz, que creo que está aquí presente, para mí es un honor también que esté acá, ¿no? Y bueno, básicamente se hace esta publicación en torno a mensurar la tierra, ¿no? De ahí tomo, digamos, esa primer parte del título porque, digamos, que esto que quiero plantear aquí se enmarca, digamos, dentro de unas líneas de interés historiográfico que tienen que ver con los estudios de las diligencias, de los procesos de mensura, catastración, dibujo y mapeo del territorio en América Latina, ¿no? Y que hay que tener en cuenta que a mi modo de ver es una historia relativamente reciente que está, digamos, llamando el interés de diversos y diversas investigadores, investigadoras, ¿no? Y que, bueno, le trata de problematizar y ver desde una manera un poco más compleja, desde la historia social, política, económica, desde la historia espacial, ¿no? Un tema que básicamente se reducía a ser mencionado por la historia de bronce de la geografía, digámoslo así, ¿no? Estas diligencias, estos procesos de mensura de la tierra en América Latina, pues habían sido tocados en esas tradicionales historias nacionales de la geografía o del pensamiento geográfico, ¿no? De una manera anecdótica, pero poco, digamos, se le había visto, digamos, de una manera problemática, de una manera contextual, y creo que este libro para mí fue muy, se lo digo a Santiago que está acá, pues fue muy iluminador para permitir como entender este proceso de la disolución de los resguardos a partir, que es lo que vamos a hacer acá, que es una parte de la tesis, a partir de las diligencias de avalúo, de reconocimiento, de mapeo y luego de repartimiento de las tierras de resguardo, ¿no? Esto porque, digamos que estos procesos, ¿no? Se enmarcan en una trama espaciotemporal mayor, ¿no? Hablando de que el título del ciclo de conferencias es Tejiendo tiempo y espacio, pues estos procesos de mensura de la Tierra, ¿no? Se enmarcan en una trama espacial mayor, ¿no? Que a mi modo de ver está relacionada pues con el control del territorio por parte de alguna entidad política con algún grado de centralización o en proceso de centralización, ¿no? Es una condición sine qua non la mensura de la tierra para el desarrollo de proyectos políticos y su despliegue en el espacio. Es fundamental, ¿no? Medir y dibujar el mundo, como también se llama otro libro que fue publicado hace poco, pues hace parte de esa trama fundamental de control y de manejo y de administración del territorio, ¿no? También quisiera mencionar, y bueno, tiene que ver con esta cita del historiador alemán Karl Schlegel, ¿no? Un historiador de la Europa del Este, pero que en este libro pues se propone precisamente hablar de esa trama de espacio y tiempo, y considera que, bueno, esta manera de medir el espacio es una manera de controlarlo, de domesticarlo, de acotarlo, de vencer esa forma espacial incontrolable que es el vacío, ¿no? Solo territorializado, dice, es el espacio dominable y dominado espacio de dominio. Es una anécdota un poco metafórica que me parece importante tener a colación. Hay que tener en cuenta que estos procesos de mensura de la tierra, de agrimensura, de catastración, de levantamientos topográficos, bueno, pues no solo se quedan en el ámbito de lo técnico, que es muy importante para la historia
entenderlo, sino que están asociados, como lo dije, a procesos macro de modernización, ¿no? Sea modernizaciones borbónicas, ¿no? Lo que se propuso, digamos, a finales del periodo colonial, la intervención de esas tierras de usufructo colectivo de los indígenas por parte de los visitadores, el movimiento de pueblos, agregación de pueblos unos a otros, ¿no? Eso estaba en el marco de un proceso general de modernización, de un proyecto de modernización, o sea, los proyectos republicanos, ¿no? Sean en el ámbito que está, que yo lo veo casi como una continuidad, ¿no? Y en el proceso de los resguardos lo es, pues la idea que subyace es el intento por definir, por homogenizar y por implantar unas formas determinadas de propiedad, de uso de la tierra y también de construcción de territorio, ¿no? En aras de, digamos, un ideal de modernización. Entonces, es un poco el marco en el que quiero, el marco historiográfico, si se quiere, en el que quiero como enmarcar la charla, ¿no? Sin embargo, este tema de la disolución de los resguardos ha sido de reiterada mención dentro de la historiografía, digamos, más clásica en Colombia, dentro de la historiografía agraria y dentro de la historiografía económica, ¿no? Y por lo tanto, creo que también es importante hacer mención a cómo se ha leído este proceso de la disolución de los resguardos, qué narrativas historiográficas han imperado, ¿no? Y esto lo quiero realizar un poco a partir de 3 testimonios de época y luego de ver qué es lo que dice la historiografía de este proceso, ¿no? Que ha tenido una característica fundamental, ¿no? En reiteradas ocasiones ha sido abordado de manera tangencial por estudios de historia agraria o de historia del indigenismo o por historia económica, lo ha abordado de manera tangencial y ha sido poco en Colombia, digamos, los estudios que se han dedicado a su detalle, a su proceso de detalle, a ver cómo fue el marco. Es decir, no contamos, a mi modo de ver, con una historiografía fuerte sobre la disolución de los resguardos, y esto podría pues ser un elemento inicial para que lo pongamos a debate, ¿no? Y pues como la idea también es ponernos en contexto, pues quiero iniciar con 3 testimonios, ¿no? El primero de ellos es un poco, digamos, posterior al periodo en el que me quiero centrar, es básicamente de la década de los 40 del siglo XX, y tiene que ver básicamente con una comisión del Instituto Indigenista de Colombia, ¿no? Que hace una visita en 1943 al resguardo de Tocancipá, ¿no? Tocancipá, presumiblemente un cacicazgo durante el periodo prehispánico, un pueblo de indios colonial, un distrito parroquial durante el siglo XIX y un municipio en el siglo XX, ¿no? Contaba en 1943 con tierras de resguardo, y allí esta comisión del Instituto Indigenista de Colombia va a hacer una visita, ¿no? Que es de interés, que me parece muy interesante por varios aspectos, ¿no? Uno, pues, por quienes la componen, ¿no? Los visitadores, para traer un poco ese término anacrónico, de que los visitadores de la época, pues, eran jóvenes funcionarios del Instituto Indigenista de Colombia, pero que luego con el pasar de las décadas serían figuras conspicuas en el desarrollo de las ciencias sociales y las humanidades en Colombia, y me refiero aquí a la antropóloga antioqueña Blanca Ochoa, que hizo parte de la comisión, ¿no? Que tendría unos 28 años, yo creo, para el momento de la visita, y que, bueno, fue una de las primeras mujeres en acceder a educación posgradual, estudia en Francia, y hace parte de la planta docente del Departamento de Antropología de la Nacional desde los años 60, ¿no? Es también, fuera de sus grandes méritos, también se contrae matrimonio con este arquetipo de la intelectualidad orgánica de Colombia, como lo fue Gerardo Molina, ¿no? Y bueno, así como menciona intelectualidad, a intelectuales orgánicos, este término gramsciano, pues esa comisión también estaba compuesta por el joven Antonio García Noza, ¿no? Que tendría unos 32 años para el momento de la visita, y que, bueno, es conocido, un abogado bogotano que, sin embargo, estudia
Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad del Cauca, y tal vez de allí pues emane su interés por el tema indígena y su vinculación con el movimiento indígena, y bueno, posteriormente sería reconocido como una autoridad en temas de reforma agraria, ¿no? También con una larga trayectoria de estudio en la Universidad Nacional. En fin, más allá pues de las características de quienes integraban la comisión, el informe, que fue publicado 2 años después en el Boletín de Arqueología de 1945, en donde escribía gente como Juan Friede o Ernesto Gull, ¿no? Ahí se publica este informe, pues realmente el panorama que brindan sobre la situación de los indígenas del resguardo de Tocancipá, pues es realmente desolador, ¿no? El informe es muy geográfico y muy interesante y monográfico además, porque se organizan temas sociodemográficos, económicos, políticos y también de recursos, ¿no? En el plano, digamos, sociodemográfico, pues se crecía poco la población, había una disparidad entre hombres y mujeres en cuanto a la población que componía el resguardo. En el panorama económico, la miseria era el común denominador de hombres y mujeres, la anemia una condición casi que permanente en todos los momentos de la vida en el resguardo. La corrupción era uno de los elementos característicos del cabildo indígena, ¿no? Esa instancia representativa de gobierno que administraba los destinos de comuneros y del territorio, ¿no? Básicamente también, y esto es importante mencionarlo, mencionaban que la situación de precariedad del resguardo estaba, digamos, asociada a un área geográfica, a un entorno geográfico con unas condiciones poco adecuadas, que un poco se menciona en esta cita, ¿no? Que es un poco extensa, sí pido disculpas por la extensión de las citas que se van a traer a colación, pero dice básicamente el informe: antiguamente el resguardo abarcaba una gran extensión no solo en los cerros, sino también en la sabana, en donde más de 1000 comuneros indígenas vivían organizados. Pero la política del gobierno de acabar con las comunidades indígenas mediante la parcelación de los resguardos y el afán de los latifundistas de adueñarse de las mejores tierras laborales, encontraron su campo de acción en Tocancipá. Y así, por decreto del 14 de agosto de 1840, se dispuso el repartimiento. Y aquí pues básicamente menciona que la finalidad del repartimiento de las tierras de resguardo pues fue básicamente la de dejar a la comunidad netamente con una parte montañosa, como lo dice aquí, ¿no? Bastó hacer la repartición solamente en la parte plana, dice el informe, fértil y propia para la agricultura, dejando la falda y peladero para que se refugiasen en ella no solo las familias cuyas tierras no quedaron incluidas en la parcelación, sino los futuros desposeídos y víctimas de aquella, ¿no? Entonces, pues, 3 elementos, yo creo 4 podemos ver de esta cita y de este informe. Uno, pues que pervivían en la sabana de Bogotá en los años 40 del siglo XX globos de tierra que tenían la condición de ser resguardos de indígenas, ¿no? Y creo que esto es importante para la sociedad bogotana y sabanera, que en muchos casos se ha empeñado en negar su pasado y su presente indígena, ¿no? 2, que en ese momento pues los resguardos se encontraban orillados a las áreas montañosas, a los peladeros, que no tenían las características agrícolas necesarias para el desarrollo de una agricultura sostenida, digámoslo así. 3, que en otros momentos de la historia, sobre todo en el siglo XIX, pues el resguardo fue más amplio e incluyó tierras planas y fértiles, pues unas condiciones en sus áreas planas agrológicas, digámoslo así, excepcionales, similares a las que encontramos en el valle geográfico del río Cauca o del río Sinú, ¿no? Y bueno, son suelos, digamos, de gran vocación para la agricultura. Y en cuarto punto vamos a encontrar una idea que va a estar siempre presente en la referencia a la disolución de los resguardos en la sabana de Bogotá, y es la idea del despojo, ¿no? La disolución de los resguardos fue un despojo a las tierras de los indígenas, ¿no? Una condición o una idea, la del despojo, que se va a mantener en varios testimonios del siglo XIX o testimonios de época. Aquí traigo uno que no es el más autorizado como figura académica y testigo del siglo XIX,
pero sí lo traigo a colación por el carácter un poco romántico y vívido con el que se acerca un poco al paisaje, ¿no? Este es el testimonio, creo que muy conocido, de José María Cordovés Moure, ¿no? En sus reminiscencias de Santa Fe y Bogotá, ¿no? Quien va a mostrar en plena Guerra de los 1000 días, va a plantear este escenario en donde básicamente considera que antaño se veían en todos los pueblos, leo, ¿no? De la altiplanicie, agrupaciones de indígenas que vivían en el pedacito de tierra que con la denominación de resguardo les adjudicaron las leyes de Indias y de la antigua Colombia con prohibición de enajenarlas. En ellos se mantenían los animales que les servía para conducir a los centros de consumo los cereales y demás artículos que cultivaban, y las ovejas que les proporcionaban lana para vestirse. Eran propietarios, por consiguiente tenían cariño por el rancho y la estancia en la que vieron la luz, ¿no? Ahí vemos esa idea muy romántica en la perspectiva de Cordovés, ¿no? Y considera que hace una alusión al paisaje que, bueno, como estamos en esta relación geografía-historia, pues debemos traer a colación. Dice: el aspecto de los resguardos era bellísimo en los tiempos de labores y recolección por la diversidad de cementeras a las que se dedicaban las estancias que se distinguían de esas haciendas, por el conjunto, bueno, variopinto de cementeras que había, ¿no? Una visión un poco idílica de esas tierras. Y dice que llega un día feliz para los codiciosos de poseer buenas tierras a bajo precio, en el que se dijo que era una tiranía intolerable prohibir a los ciudadanos la venta de su propiedad, y se dio la ley que permitió y permite la enajenación de los resguardos. Finalmente dice que desde ese momento data la condición de miseria de los grupos indígenas, ¿no? Que vendieron sus tierras por menos que un plato de lentejas, ¿no? Esa ley esa ley que permitió la enajenación de las tierras de resguardo, pues aquí se está haciendo referencia a la Ley Nacional del 22 de junio de 1850, ¿no? Que en su artículo cuarto pues, va a plantear, digamos, que no va a haber ninguna restricción, ¿no? A la venta, a la enajenación de las propiedades producto de la disolución del resguardo, de su parcelación y adjudicación a los comuneros indígenas por parte de esos lotes. Esta ley de 1850 lo que va a plantear es que no haya restricciones a la circulación de estas tierras, liberalizar el mercado de tierras, si se quiere, ¿no? Dado que la legislación anterior, promulgada desde 1821, ¿no? Pues va a plantear siempre restricciones a los indígenas para poder, digamos, enajenar sus predios. Primero de 10 años, luego de 20 años, y luego, digamos, en 1850 se van a caer esas restricciones y se va, digamos, a avanzar hacia una condición más moderna en cuanto al mercado de tierras. Eso sería también otro elemento para la discusión y para el debate, ¿no? Precisamente el tercer testimonio con el que quiero cerrar esta parte es de 1850, ¿no? Que ya pues será un momento en que todavía los resguardos se encontraban, los que habían sobrevivido a las políticas de finales del periodo colonial, esos resguardos pues todavía se encontraban vigentes, poblados, ¿no? Con una extensión a mi modo de ver considerable, ¿no? Y este testimonio pues, pues también nos habla de las siguientes características. A comienzos de 1850, el intelectual neogranadino Manuel Ancísar y el geógrafo italiano Agustín Codazzi pues van a iniciar una de las expediciones de mayor calado en la América de su tiempo, ¿no? Esta empresa, impulsada por los gobiernos liberales de la época, pues va a tener como objeto medir y describir cartográficamente las distintas provincias que van a componer el proyecto de nación, ¿no? Es decir, tenían una labor también de mensura de la tierra, pero a gran escala, a nivel territorial. Una vez se superaba la nostalgia que le producía a Ancísar dejar su natal Bogotá, su visión, digamos, del paisaje empieza a activarse y a dejar, digamos, algunos comentarios de los pocos que tiene la Comisión Corográfica, a mi modo de ver, sobre la sabana de Bogotá. A medida que cabalgaban por el camino que desde la capital republicana los conduciría a la villa de Zipaquirá, pues las observaciones de Ancísar se van a ir impregnando de una cierta desilusión al notar que las feraces planicies de Bogotá, conocidas como la Sabana,
se iban tapizando progresivamente de potreros para el sostenimiento de ganado vacuno, que según dice Ancísar, como está aquí entre comillas, es un paso atrás, puesto que la ganadería es el primer escalón de la civilización, la cual no se erradicaría verdaderamente sino con la agricultura, ¿no? Sin embargo, el paisaje no era totalmente homogéneo, ¿no? Y en el relato de Ancísar se va a mostrar cómo las haciendas ganaderas van a ir contrastando con campos cultivados que podían avistarse una vez el viajero, según el relato, ¿no? Se internaba en las tierras de los pueblos o parroquias, ¿no? Que se asentaban en la planicie. Ello ocurrió, por ejemplo, cuando se acercaban a Cajicá, ubicado a medio camino entre Bogotá y Zipaquirá, un antiguo pueblo de indios cuyas tierras de labor, y este es un concepto bien importante, que puede ser similar a las tierras de común repartimiento de los pueblos de indios mexicanos, por ejemplo, ¿no? En cuyas tierras de labor Ancísar veía manifestarse, comillas, como en otros pueblos de indígenas, el primitivo genio agricultor en contraste con nuestra perezosa industria pecuaria, ¿no? Pues no obstante, digamos, el fuerte aire fisiocrático en estas observaciones, algo en lo que hace un tiempo me hizo caer esta gran historiadora de la Sabana de Bogotá, que es Catherine Mora, que no sé si estará acá presente, la cultural que configuraban las tierras de resguardo del pueblo de Cajicá, las cuales para ese momento se encontraban en proceso de división y reparto individualizado entre los comuneros indígenas, en un proceso que, como lo dije, la historiografía ha conocido como la disolución o privatización, en otros términos, ¿no? De los resguardos indígenas que se habían formado desde el siglo XVI y XVII con la intención de que se hiciera un usufructo colectivo de la tierra, más no su propiedad plena por parte de los grupos indígenas, ¿no? Estas apreciaciones son un común denominador en los testimonios de época, en los testimonios del siglo XIX sobre este proceso. Tenemos ahí figuras tan importantes como Salvador Camacho Roldán, como Francisco Javier Vergara y Velasco, ¿no? Que hacen, digamos, anotaciones y que dejan también la idea de que el proceso de disolución de los resguardos no salió como se quería y terminó en despojo, ¿no? La historiografía colombiana ha hecho eco de dichas observaciones también, al mencionar, como lo dije al inicio, la mayoría de veces de forma tangencial, que la disolución de los resguardos de la sabana devino, devino en despojo y expulsión. Se ha hecho énfasis en que el fin de la propiedad comunal también fue el fin de las comunidades indígenas, utilizando un concepto, pues, en cierta medida anacrónico, porque no era, digamos, el sentido que se le daba al término en el siglo XIX, y que la expansión territorial de las haciendas ganaderas se dio principalmente sobre tierras de resguardo. En suma, dicha historiografía, que puede ir desde las aseveraciones que hace Luis Eduardo Nieto Arteta, que consideraba los resguardos como economías colectivas aldeanas, ¿no? O Ospina Vázquez en su libro Industria y Protección, apropian y replican esos postulados de los que hablan los testimonios de época, ¿no? Y va a ser como la idea general en la historiografía que se va, digamos, a replicar en historiadores contemporáneos o en trabajos contemporáneos, como el de Marco Palacios. Bueno, este sí tiene un buen tiempo, de los años 70, ¿no? Quien habla que la apropiación latifundista de la segunda mitad del siglo XIX se va a dar en la sabana de Bogotá sobre tierras de antiguo asentamiento, campesinas, o lo que plantea Fabio Zambrano para la localidad de Usaquén, pero lo extrapola, digámoslo así, a todo el conjunto de la sabana, o lo que plantea este gran historiador urbano, que es Germán Mejía, ¿no? Sobre ese cambio en el uso de la tierra, en donde la agricultura de resguardo va a dar paso a el latifundio ganadero, ¿no? Digamos que en Colombia no se ha producido, a mi modo de ver, un recambio historiográfico vigoroso en donde se cuestionen, se demuestren o al menos se maticen los postulados que sustentan lo que podríamos llamar la leyenda negra de la hacienda, ¿no? A diferencia de México, por ejemplo, este no ha sido un tema que a mi modo de ver convoque a la historiografía de los historiadores, ¿no? Los cuales han tendido, a mi modo de ver, haciendo una lectura propia de
de este panorama historiográfico, han tendido a privilegiar el estudio de los procesos de colonización y de apropiación de los baldíos en la segunda mitad y finales del siglo XIX, ¿no? Estimulados por investigaciones, creo yo, como las de James Parsons, ¿no? O las de Catherine LeGrand a partir de la correspondencia de baldíos. Es decir, la historiografía ha tendido a estudiar las zonas de colonización y el movimiento allí de la tierra, ¿no? Pero, digamos, no ha habido como un recambio historiográfico que permita, digamos, matizar o discutir las posturas, digamos, clásicas del despojo, como sí lo ha habido en México, ¿no? Básicamente, en México hasta el día de hoy se siguen produciendo balances historiográficos sobre lo que se ha escrito de lo que ellos llaman la desamortización de las tierras de los pueblos, ¿no? En donde también muestran que hay un abanico de interpretaciones que van de aquellas que son de carácter más clásico, como las de Moisés González Navarro, que dicen que la ley Lerdo de 1856, hablo de México, ¿no? Básicamente lo que propició fue el desarrollo de la intervención de las tierras comunales de los pueblos y su despojo, sobre todo durante el periodo porfiriano. Sería entonces la revolución, en este relato, la que redimiría a las comunidades indígenas y les devolvería vía reforma agraria sus tierras comunales, ahora denominadas como ejidos. Esa postura clásica en México pues ya está, digamos, bastante cuestionada, ¿no? Y se ha mostrado a partir de diversos estudios regionales y de caso, que en muchos casos la desamortización de las tierras nunca llegó, como en algunas regiones de Chiapas o de Oaxaca, ¿no? O fue, digamos, este discurso de la intervención, digamos, desde una perspectiva liberal de las tierras, fue apropiado y negociado por las comunidades, ¿no? Tratando de preservar bajo otras formas sus propiedades colectivas y sus condiciones, digamos, de cohesión como comunidad, ¿no? Eso no lo tenemos acá, me parece a mí, ¿no? Sin embargo, sí pueden identificarse, a mi modo de ver, ¿no? Algunas líneas de análisis, ¿no? Y algunas investigaciones que han explorado temas específicos del proceso de disolución de los resguardos en la sabana de Bogotá y en Colombia, ¿no? Y en diversas áreas del país, ¿no? Y que permiten generar algunas nuevas interpretaciones que discuten esas y matizan esas posturas clásicas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, una de estas líneas de interpretación que me gustaría, digamos, poner a consideración, ¿no? Es aquella que considera, bueno, valga la redundancia, que la individualización de la propiedad comunal no fue directamente la antesala para el avance de las haciendas y que su repartimiento entre la población indígena no necesariamente fue un proceso al cual estos se opusieran de manera unificada, ¿no? Algo en este sentido plantea el historiador norteamericano Glenn Thomas Curry en su tesis doctoral de 1981, nunca traducida al español, lo cual puede hablar un poco de ese descuido, de desinterés por el tema, en donde sugiere que la mayoría de las transacciones hechas sobre las tierras resultantes de la parcelación se llevaron a cabo entre los mismos indígenas, conformándose un sector intermedio de propietarios pequeños y medianos, ¿no? Es una tesis pues provocadora y logra darle sustento documental en esta tesis de la Universidad de Vanderbilt que, como lo digo y es desafortunado, pues no he visto la traducción al español. La antropóloga Aide García Mejía, ¿no? En su tesis doctoral de 1989, Aide García es la primera egresada mujer del Departamento de Antropología de la Nacional, hace su tesis doctoral también en los Estados Unidos y plantea, digamos, otra línea de análisis que discute con lo que planteaba en el 81 Curry. Aquí García Mejía plantea básicamente que si bien no hay un trasvase directo, digamos, de la propiedad comunal a la propiedad de las haciendas o a las haciendas, ¿no? Sí va a haber, digamos, un sector no indio, no indígena, ¿no? Intermediario, compuesto por el jefe político, compuesto por el agrimensor fundamental en este proceso y según Raymond Craig, una figura nunca suficientemente estudiada en América Latina, en donde intervino el propio cabildo de indígenas, los alcaldes, es decir, toda una serie de actores locales y regionales, ¿no? Que fueron los que en últimas
terminaron beneficiándose y convirtiéndose en propietarios de tierras del antiguo resguardo o accediendo a las tierras, ¿no? Básicamente, el texto de García Mejía, y lo retoma la historiadora colombiana Lina del Castillo, pues muestra que en el proceso de mensura de los resguardos, pues el agrimensor terminaba haciéndose a la parte más pulpa y fértil de estas tierras, ¿no? Bueno, el aporte de Lina del Castillo también me parece fundamental, porque explora temas de género y etnicidad al momento de la repartición de las tierras, mostrando que las mujeres indígenas fueron en buena medida marginadas del proceso o vinculadas en condiciones de clara desventaja. Algo en lo cual coincidimos en lo que yo encontré en la documentación, porque digamos, al hacer como una sistematización, ¿no?, de las listas en donde se adjudicaban predios a la comunidad, a los ahora propietarios individuales, ¿no? Lo hice para el resguardo de Chía, para el resguardo de Cachancipá, para el resguardo de Tabio, ¿no? Logramos hacer una sistematización no total de los registros de adjudicación de las tierras de resguardo, y ahí encuentro, ¿no? Y pues no es algo de sorprenderse, pero pues vale la pena, sobre todo para los estudios de género en la historia agraria, ¿no? Encuentro que solo el 20%, 20-24% de los títulos o de las parcelas adjudicadas, ¿no?, a los antiguos comuneros indígenas fueron dadas a mujeres, ¿no? Lo cual muestra pues el histórico desbalance que han tenido las mujeres para acceder a la propiedad de la tierra en Colombia, y que bueno, desde ahí se puede ver, ¿no? Está también el trabajo de 2012 de Fernando Mayorga, que pues hace un aporte monumental al compilar la legislación, ¿no? La legislación que se hace sobre los resguardos durante la primera mitad del siglo XIX, ¿no? Y lo plantea en un libro pues que le ahorra a uno mucho trabajo para conocer todo ese andamiaje legislativo que se produce para poder, digamos, legitimar estas diligencias de mensura, de división de la tierra y adjudicación de la misma. Y está el trabajo reciente de Arturo Calderón, relativamente reciente, Territorios Simultáneos, que si bien no estudia de manera detallada el proceso de los resguardos, también menciona algo a lo que hemos podido, digamos, nos hemos podido llegar a dar cuenta mediante ejercicios de superposición cartográfica. Que plantea Arturo Calderón, y yo creo que es un aporte que nosotros también, o que yo también encuentro, y es que en aquellos lugares, en aquellas zonas de la sabana de Bogotá, en donde hubo resguardos en el siglo XIX, ¿no? Y que luego se disolvieron, se repartieron, pues, en esas zonas va a mantenerse una estructura predial fragmentada, altamente fragmentada, caracterizada por pequeñas y medianos predios, ¿no? Y esto puede rastrearse casi que pues desde que tenemos fuentes prediales, que es como desde los años 40 del siglo XX, con estos planos de Carrasquilla Botero, ¿no? Entonces se encuentra eso que también vimos, por ejemplo, para el resguardo de Chía, ¿no? Aquellos lugares, repito, donde hubo resguardos, la matriz de tamaño predial va a ser mucho más fragmentada que en aquellos lugares donde no hubo resguardo y predominaron, digamos, las haciendas. Lo cual puede ayudar a sustentar empíricamente aquella tesis de Curry en donde las transacciones, ¿no?, de las tierras de resguardo, una vez se permite su total enajenación, se llevaban haciendo transacciones espurias desde el periodo colonial, valga decirlo, arrendamientos, ventas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero pues predominaron ahí, digamos, una estructura predial más fragmentada, ¿no? Ayuda a sostener esa tesis de Glenn Curry de que esas transacciones se dieron entre un grupo local, entre los indígenas, o entre, digamos, lo que podríamos llamar los sectores de élite, digamos, si así lo podríamos llamar, de los indígenas, ¿no? Entonces aquí hay aportaciones en donde encontramos puntos y coincidencias importantes. Algunos comentarios al respecto. La tesis, considero que la tesis del despojo de las tierras a las tierras de los indígenas de la sabana
debe ser ampliada. Yo creo que no debe ser desestimada, hubo despojo, ¿no? Pero debe ser ampliada en cuanto a su sustento empírico documental. Y eso es un poco la tarea en la que estamos, ¿no? Y queremos, digamos, dinamizar y conseguir fondos y apoyo, ¿no? El lograr ver, sobre todo a partir de 1850, ¿no? La trazabilidad de esos predios en el tiempo, ¿no? Sus ventas, sus arriendos, sus permutas, etcétera, etcétera, para ver, bueno, en manos de quién o de quién, como dice Marco Palacios finalmente, es la tierra y si terminaron haciendo parte de grandes fondos o de las haciendas, ¿no? Dos, es necesario desarrollar más estudios de caso, como decía el maestro Bernardo García Martínez, pueblo por pueblo, resguardo por resguardo, ¿no? Que permitan reforzar o matizar esas visiones de conjunto, ¿no? De hecho, quedan subregiones por entender, por analizar, por abordar en el proceso y fondos documentales, creo yo, por trabajar. Y tres, ¿no? Con esto entro ya a la parte final un poco de la charla, no sé cómo estaré de tiempo. La documentación relacionada con las diligencias de reconocimiento, avalúo, mensura, división y repartimiento merecen una revisión más detallada porque en muchos casos es básicamente una visión general sobre esta documentación, pues en su conjunto constituyen una ventana privilegiada para acceder al mundo agrario del periodo, ¿no? Y bueno, en este sentido, bueno, acá hay un poco el mapa de la provincia de Bogotá, que en el marco de la tesis, que no es esta parte, pues reconstruimos su estructura cantonal, ¿no? Una unidad político-administrativa intermedia entre el distrito parroquial, hagan de cuenta el antepasado del municipio, y la provincia, ¿no? Los cantones como instancias intermediarias, como dice Romana Falcón, con sus cabezas que eran los jefes políticos, como llaves de paso entre el mundo local y el temprano, digamos, Estado-Nación que está todavía muy estratosférico, ¿no? Entonces, me parece muy interesante que a lo largo del siglo XIX predominó o proliferó esta figura intermediaria, ¿no? Del cantón, ¿no? Con cabeceras cantonales, como Zipaquirá, como Funza, como Tocaima, como Guada, etcétera, etcétera, desde las cuales, digamos, saldrán los jefes políticos a medir, catastrar y repartir los resguardos de los pueblos que componen el cantón, ¿no? Otra cosa que encontramos es que los cantones del siglo XIX, ¿no? Tienen una fuerte correspondencia, al menos en esta parte del país, con los corregimientos de naturales del periodo colonial, ¿no? Y a futuro o en perspectiva, los cantones van a ser básicamente las provincias que no tienen, digamos, una vida burocrática propia, pero deben ser las provincias. Bueno, me desvío un poco del tema, pero este tema de los cantones pues es fundamental porque fueron las estadías intermediarias desde las cuales se dinamizó la disolución de los resguardos, ¿no? Entonces, básicamente, estas fuentes relativas a las diligencias de mensura y de mapeo y de reparto de las tierras indígenas, pues brindan, como lo digo y lo sostengo, pues una ventana privilegiada para acceder al mundo agrario. Y básicamente, para traer solo dos ejemplos, permiten, uno, un abordaje a la demografía del periodo o a la población, ¿no? Y dos, a la estructura espacial de estas unidades que son los resguardos, ¿no? Mediante lo que podríamos llamar prácticas censales y rutinas cartográficas. ¿Por qué? Porque en el proceso, digamos, de iniciar la diligencia de mensura de tierras para la disolución del resguardo, lo primero que el jefe político debía hacer era construir un padrón de indígenas, un padrón de aquellas cabezas de familia que fueran legítimamente depositarias de una parcela una vez se llevase a cabo la desamortización, ¿no? Y para esto, para poder confeccionar este padrón, lo interesante es que también converge o se pone en escena todo este mundo local, porque como lo dice esta cita, el jefe político de Zipaquirá, al momento de iniciar las diligencias del resguardo de Chía, pues lo primero que hace con la necesidad de saber cuántos
a cuántas familias o cabezas de familias se le va a otorgar una porción de tierra, es congregar ante sí o es llamar al cura y al cabildo de indígenas, ¿no? Al cura por sus archivos parroquiales, por la manera en que consuetudinariamente lleva la vida de los comuneros en nacimientos, en bautismos, matrimonios, defunciones, ¿no? Ahí lleva la vida de la gente en el papel, ¿no? Y al cabildo de indígenas como esa instancia representativa, pues que puede ser corrupta, como ocurre en muchas cosas, en muchos casos de eso, pero como esa instancia representativa que sabía también quién era indígena y quién era no, y quién no lo era, ¿no? Quién estaba ausente, quiénes habían sido llevados por la leva, quiénes habían muerto, quiénes se encontraban, quiénes habían abandonado sus tierras de resguardo. Entonces esas autoridades locales brindaban información fundamental para iniciar el proceso de disolución. Lo primero fue la confección de un padrón de indígenas, ¿no? Este padrón o esta información también permite entender un poco la concepción de lo indígena durante este periodo o en el marco de este proceso, que es básicamente una concepción fiscal, ¿no? Indígena era aquel o una persona, una cabeza de familia legítimamente depositaria de un terreno de resguardo, era aquel que había pagado tributo durante la antigua Colombia, lo llaman así, o la Gran Colombia, o era descendiente de tributarios durante el periodo colonial. Otra vez era el cabildo a quien le correspondía, digamos, certificar, dar fe de que una persona era o no descendiente de tributarios para poder hacer parte de este padrón y poder acceder a la tierra. Lo que encontramos es un gran repertorio de quejas una vez se lleva a cabo el repartimiento de las tierras de resguardo, ¿no? De indígenas o de personas que pretenden ser indígenas que reclaman un derecho de tierra porque o su padre había sido tributario o ellos mismos habían sido tributarios. Lo interesante de esta documentación es que son básicamente juicios, ¿no? Juramentados o procesos juramentados en donde los mayores del resguardo y los miembros del cabildo dan fe de si conocían a un pariente o a un antecesor del reclamante que efectivamente fuese tributario y poderle dar así una parcela de tierra. Entonces, aquí también planteo que una continuidad entre el periodo colonial y el periodo republicano en cuanto a la concepción de lo indígena, porque se lo concebía desde una perspectiva fiscal. Indígena era aquel que tributaba. Otro elemento que me parece interesante, este es el cantón de Zipaquirá, es que al hacer los acumulados de la población, digamos, que se mencionaba en estos padrones, pues encontramos algo que me parece interesante también poner a debate. Los resguardos no eran tierras sin hombres, ¿no? En esa analogía a lo que Jovellanos planteaba para el mundo rural de la península ibérica en el siglo XVIII, ¿no? Que también Jovellanos era un gran promotor de la disolución de la propiedad comunal de los ejidos de antiguo régimen hacia formas individualizadas y modernas de propiedad, pero los resguardos no eran tierras sin hombres, o al menos los que quedaron, tal vez producto de agregaciones durante el periodo republicano, eran tierras para el total de población de la provincia y para el total de población de cada distrito parroquial. Resulta que en los resguardos vivía harta gente, a mi modo de ver, ¿no? Lo que puede hablar, uno, de la importancia de la población indígena demográficamente hablando para este periodo, o dos, que al momento de hacer los padrones para la disolución de los resguardos, mucha gente que así no fuera indígena quiso entrar a engrosar esas listas, ¿no? De todo puede, digamos barajarse y ponerse a consideración, ¿no? Cuatro, la activa, en cuarto lugar, bueno, esto es otra cosa que encontré, por ejemplo, la manera en que estaba hecho el padrón de Chía, ¿no? Y si ya me tengo que callar, me intervienen, por favor. La manera en que estaba hecho, por ejemplo, el padrón de indígenas de Chía para la disolución del resguardo estaba subdividido. Esto me pareció interesante. Y ya si Catherine está aquí, Santiago, pues sería interesante su opinión. Estaba subdividido en capitanías para 1834.
¿no? Capitanías que oscilaban entre 200 y 600 personas que estaban al mando de un capitán que a su vez hacía parte del cabildo, ¿no? Con tenientes y que estaba en cabeza del gobernador, del cabildo de indígenas, ¿no? Y es precisamente esta participación del cabildo la que llama mi atención, ¿no? En estas diligencias, porque no se ve, viendo documentación anexa, una, digamos, sostenida oposición, ¿no?, a las diligencias o a la disolución del resguardo. Hay muchas quejas sobre la manera en cómo ésta se estaba llevando a cabo, dado que eran procesos plagados de irregularidades como cualquier proceso que tenga la tierra de por medio, el acceso a la tierra de por medio, pero procesos en sí, quejas en sí al proceso de disolución del resguardo, no encuentra uno de manera explícita, lo cual me lleva a pensar que para los indígenas, o al menos para los sectores asociados o cercanos al cabildo, la disolución de la propiedad comunal fue una ventana de oportunidad para acceder a una cierta seguridad jurídica sobre la tierra, sobre un pedazo de tierra, o bien para acceder a mayor tierra del resguardo de la que tenían antes de la disolución, ¿no? Fue leído tal vez de esa manera, una manera de acceder a seguridad jurídica para un pedazo de tierra, o una manera de acceder también a mayores cantidades de tierra, ¿no? Ya voy terminando. Otro elemento, digamos, y otra serie de documentos que son muy interesantes, que están en el marco de estas diligencias, pues son básicamente lo que podríamos aglutinar bajo la denominación de rutinas cartográficas. Es decir, todo el proceso de reconocimiento del espacio, todo el proceso de definición de los linderos del resguardo, de delimitación de la cabecera, digamos, del espacio nucleado, que según, por ejemplo, se puede inferir de esta documentación, ¿no?, esas cabeceras, ¿no?, de la sabana de Bogotá no estaban, lo dicen varios autores y también lo encontramos en la documentación, no eran más sino la delimitación, ¿no? Es decir, no había núcleos consolidados, pueblos como núcleos consolidados, o cabeceras, para ser más exacto, consolidados, sino que había básicamente algunos solares delimitados, ¿no?, la iglesia, algunas casas, y por eso al agrimensor, pues lo primero que le correspondía hacer era delimitar la plaza y el área de expansión un poco de esta área, digamos, urbana, si así quiere denominarse, de esas cabeceras. La mayoría de la población vivía, al parecer, semidispersa en un paisaje suburbano, como lo plantea Arturo Calderón, en las tierras de resguardo. Vamos a ver eso un poco más adelante, ¿no? Pues en estas rutinas cartográficas también vamos a ver que la figura del agrimensor va a ser fundamental, ¿no? Y va a entrar aquí, digamos, a establecer un diálogo con el cabildo, con el jefe político, con el gobernador provincial, con los avaluadores, que eran vecinos de las adyacencias al resguardo, o también miembros o habitantes del mismo, que les correspondía, digamos, avaluar las tierras y darles un valor monetario, ¿no? Un proceso también muy importante. Y bueno, se producen también en el marco de esas diligencias este tipo de piezas cartográficas que, bueno, no son así muy descrestantes en cuanto a la manera en que están hechas, pero digamos pueden considerarse como parte de los primeros esfuerzos republicanos por construir planos topográficos a escala local y matemáticamente sustentados, bajo la técnica de la triangulación topográfica, ¿no? Y este tipo de mapas, de este tipo de cartografía muy sobria, ¿no?, nos permite ver, por ejemplo, las diferentes unidades ecológicas que componían el resguardo y las diferentes clasificaciones de tierra a las que se llegó al momento de la disolución, ¿no? Aquí, por ejemplo, este es el resguardo de Cajicá. Tenemos esta franja, no sé si ven mi cursor, o este globo de tierra que podríamos denominar como las tierras de labor o tierras de prado y siembra, también se la denomina acá, ¿no?, que se diferencia de otra unidad a partir de esta textura, que básicamente es un talud, ¿no?, es decir, un talud que marca un nivel de terraza, a otra unidad, digamos, ecológica dentro de las tierras de resguardo, que son tierras que ya componen la llanura aluvial del río Bogotá, que es o el Funza para la época, perdón, ¿no?, y zonas, digamos, más pantanosas
¿no? Que también hacían parte de las tierras de resguardo. Aquí tenemos como un detalle de estos mapas. Este mapa también nos permite ver la distribución espacial de la población, a lo cual, digamos, hice mención ahorita, ¿no? Esos cuadritos negros, esos punticos negros, ¿no? Dice en el propio mapa, son las casas de los vecinos, ¿no? Lo cual nos muestra que si bien había una mayor concentración en lo que podría ser cercano a esa traza en Damero, la mayoría se encontraba, digamos, en parcelas o en cementeras dispersas en las tierras de resguardo, lo cual podría, ¿por qué no?, sustentar los testimonios de Ancísar y de Cordobés Moure que acabo de mencionar como unidades muy diversas, ¿no? Estas bastiones agrícolas, etcétera, etcétera, que se plantea un poco en esos testimonios, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, bueno, este es el casco urbano o la cabecera. Acá tenemos, por ejemplo, al resguardo de Pachancipá, ¿no? Que también ya no solo nos muestra 2 unidades, sino 3, ¿no? Aquí de nuevo tenemos al río Funza como límite, ¿no? Como límite geográfico, digámoslo así. Estas son las áreas de pantano, ¿no? Digámoslo así, o inundables, que no por ello no dejaban de ser ricas para recolección y para la misma agricultura y la ganadería, porque había ganadería en estos resguardos, ¿no? Acá tenemos las tierras de labor, ¿no? Donde estaba dispersa la producción agrícola y también la ganadería. El camino que viene de Bogotá y va para Tunja, ¿no? Y el área de expansión urbana y la demarcación de la plaza, además de un área de montaña, ¿no? Tenemos aquí 3 ecologías, digamos, pantanos, humedales, áreas de terraza aluvial, ¿no? Donde se han desarrollado suelos muy aptos para la agricultura, y áreas de montaña también reservadas para la recolección, para los pastos, para la ganadería, para el acceso a minerales, a leña, a plantas, ¿no? Que era pues muy importante. Acá tenemos, este es el mapa que más me gusta, el del resguardo de Chía, ¿no? Que es el que pues, es menos atractivo, pero da mucha información, ¿no? Nos permite, por ejemplo, bueno, hicimos como un proceso ahí de superposición porque el mapa está hecho de una manera muy adecuada, ¿no? Nos permite ver, por ejemplo, en este caso que el resguardo estaba rodeado, sitiado por haciendas, ¿no? Tenemos aquí la hacienda Tiquiza, por ejemplo, la hacienda Fagua, ¿no? Que hoy son veredas, hoy se llaman así las veredas del municipio de Choachí, de Chía, perdón, la hacienda Canelón, la hacienda Calahorra, la hacienda Yerbabuena de la familia Barroquín, Fusca, el noviciado por acá, que fue de los jesuitas, bueno, es decir, el resguardo estaba rodeado de haciendas, y bueno, acá también se puede ver cartográficamente que pues las implicaciones que podía tener esa colindancia, ¿no? Por ejemplo, en el caso del resguardo de Cajicá, era colindante con la hacienda Atogrande, que para 1834 era propiedad de Francisco de Paula Santander, se la habían dado por sus méritos de la independencia, un bien español, y pues bueno, digamos que gente muy poderosa, digámoslo así, pues sí estaba en las adyacencias de las tierras de resguardo, y esta cartografía pues permite verlo, ¿no? También, bueno, aquí, acá, digamos, el mapa y el informe asociado al mapa, pues tiene información que nos permite, digamos, reconstruir la clasificación de que se le dio a las tierras de resguardo en 1838-39, ¿no? Clasificación monetaria, en donde vemos que las tierras más costosas, pues son estas del casco urbano o de la cabecera, para ser más específico. Acá tenemos los caminos, ¿no? Tenemos un área de tierra cercana e influenciada por la dinámica del río Bogotá o del río Funza, para ser más exactos. Tenemos un área independiente que posiblemente eran tierras de uso comunal, es decir, no habían sido adjudicadas a familias. Tenemos las tierras de labor, ¿no? Con su precio en pesos de la época por fanegada, ¿no? Las tierras adyacentes al río Frío, con frecuentes episodios de desbordamiento, y finalmente las áreas con menor valor económico y circunscritas a los cerros, ¿no? También de menor extensión.
Un dato aquí interesante y que también se emana de la documentación es que el Cabildo Indígena de Chía recurrentemente en las diligencias le pide al agrimensor y al jefe político que por favor los cerros o el área de cerros del resguardo o el área montañosa del resguardo se mantenga como del común, ¿no? Que se parcele, no importa lo demás, pero que el área de los cerros y de las montañas permanezca como del común, ¿no? Aquí hay varios factores, ¿no? Primero, el precio era muy bajo de la fanegada en estas zonas, las tierras no eran aptas para la agricultura, además, pero también puede, digamos, tener que ver las dificultades para hacer la diligencia de medición, pues, en una topografía abrupta, ¿no? Lo cierto es que en el siglo XXI, el INCODER pues le da emite una resolución reconociendo el resguardo indígena de Chía del siglo XXI y pues lo que encontramos es que ese resguardo se encuentra en esta área de montañas que era básicamente un espacio no de mucho valor en las diligencias hechas en el siglo XIX. Igual ocurre con el resguardo de Cota, un poco más al sur, ¿no? Bien, digamos que nos permite ver varias cosas, estas diligencias, también ver que los resguardos eran grandes y eran más grandes que en muchos casos que muchas de las haciendas que los circundaban, ¿no? En fanegadas, acá tenemos algunas aproximaciones a partir de las diligencias a la extensión de estos globos de tierra a su área, ¿no? Y bien, ya para concluir, no sé si ya estamos muy mal de tiempo. Ya con esto terminamos. En 1837, el gobernador de la provincia de Bogotá, Florentino González, le manifestaba a su sucesor en el cargo que, comillas, convencido de que nada era tan perjudicial a la riqueza pública como la comunidad de bienes, ¿no? Luego de que me encargué de la gobernación, uno de mis primeros cuidados fue el de que se llevase a efecto el repartimiento de las tierras de indígenas, en lo cual se halla también muy interesada la instrucción primaria. Eso de la instrucción primaria es otro elemento que encontramos en la documentación, ¿no? Sobre todo en el Fondo Gobernaciones de Bogotá, en donde se muestra que, dado que una porción del resguardo debía arrendarse para sostener la escuela de primeras letras, lo que vamos a encontrar es que en aquellos pueblos de la provincia de Bogotá que tuvieron tierras de resguardo, ¿no? Va a haber una mayor cantidad, tanto una mayor permanencia de la escuela, una mayor sostenibilidad del profesor, una mayor cantidad de alumnos vinculados a esas escuelas de primeras letras financiadas pues a costa de las tierras de resguardo. Las palabras del entonces gobernador, reputado político e intelectual liberal, van a ser consecuentes con sus acciones. Su periodo al mando, aunque breve, pues se va a caracterizar por el impulso a estas diligencias de individualización de las tierras comunales que existían en la sabana de Bogotá. Al mencionar la necesidad de acabar con la comunidad de bienes, el gobernador González estaba haciendo referencia a un proceso que podríamos llamar desamortización. Lo que pasa es que en la historiografía agraria colombiana, desamortización se ha restringido a los bienes de manos muertas de la iglesia, ¿no? Pero en México, aquí el diálogo historiográfico es muy interesante, tiene que ver también con las tierras de los indígenas, ¿no? La desamortización podría considerarse, según la historiadora Daniela Marino, como un gran proceso de anulación de la propiedad y usufructo colectivo de la tierra y creación de un mercado libre, ¿no? Garantizando la propiedad individual perfecta e irrevocable, ¿no? Para ese proceso, pues se requería básicamente construir un paisaje racionalizado, un paisaje moderno, un paisaje legible mediante las prácticas de reconocimiento, mensura, mapeo y adjudicación de las tierras de resguardo, ¿no? En últimas, pues, digamos, este proceso se enmarca en un drama histórico, digamos, de mayor magnitud, que tiene que ver con el encuentro del Estado republicano en su vertiente liberal, ¿no? Y su proyecto
y ese mundo local, ese mundo que se hereda del periodo colonial, que se mueve un poco en coordenadas de antiguo régimen, ¿no? Digamos que este proceso de disolución de los resguardos pone en diálogo, digamos, ese proceso de modernización, ¿no? Sobre, digamos, pueblos tradicionales o pueblos, digamos, que venían manejándose bajo otras pautas, bajo otras lógicas de concebir la tierra, de concebir el territorio, de la idea de comunidad y de congregación.